mientras que Alzheimer tarda décadas en dar estragos o síntomas propios, esta vamos a ver que es mucho más rápida, ¿no? Pero igual es rápida, progresiva, es un síndrome demencial que también se asocia con cambios de personalidad, también problemas psiquiátricos, también problemas depresivos, también problemas de la coordinación motora, sensorial, que al final de cuentas es lo que va a acabar con la vida del sujeto, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo ayer. Y que debuta con cosas como las que veíamos ayer, ¿no? El insomnio, la ataxia, que es una disfunción de coordinación motora. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ella. Síndrome confusional también, trastornos de la marcha, como la que vimos en el Alzheimer, porque se afecta también la corteza motora. Puede haber un deterioro mental severo en cuestión de meses, semanas. Crisis convulsivas, pues por las destrucciones celulares que tienen lugar en el cerebro y por tanto la falla de la comunicación nerviosa, neural, alucinaciones de diverso tipo y movimientos espasmódicos justamente porque se afectan, como se afecta la corteza motora, la transducción eléctrica no es correcta, que así como hay crisis convulsivas, también hay espasmos, o sea, hay contracciones violentas, bruscas de los músculos, ya sea de fascículos aislados o bien grupos musculares completos, que da lugar a lo que se llama mioclono. En general, todas esas son las manifestaciones clínicas generales para prácticamente todos los priones. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos que tienen algunas características muy particulares, como el insomnio familiar, que tiene características muy particulares y a diferencia de las otras tipos de enfermedades propriones. Y ese es un ejemplo de lo que decía la ataxia corea. Este video lo pongo para que lo vean. La ataxia corea es un problema de marcha que afecta tanto al cerebelo, el centro del equilibrio, como a la corteza motora. Se parece mucho a la que vimos con el Alzheimer. Vean cómo es un problema de coordinación, pérdida del equilibrio como tal. También se asocia con estos problemas para poder integrar la información en el cerebro. Aquí le piden que se toque la punta de la nariz, después tocar la punta del dedo del observador. Y si ven ustedes, titubea mucho, no hay una precisión en cuanto a el toqueteo que tiene, no latina, francamente, es más, se puede picar el ojo, en fin. Y esos son los mioclonos, si ven ustedes allá, son contracciones involuntarias de fascículos de músculos, en este caso ahí en los pies, que están todo el tiempo contrayéndose justamente por la falla motora, falla en la conducción eléctrica, principalmente central, pero y no es raro que haya estos movimientos involuntarios también de los ojos, como el que vimos en el caso de el albinismo, el nistagmo, que es el movimiento del ojo que no logra enfocar adecuadamente, entonces tiene un temblor ligero del ojo, que todo eso está asociado pues, con la corteza motora fundamentalmente, ¿no? En este caso sensorial también, pero es fundamentalmente problema motor. Entonces, en general, esas son las coreas, que se llaman así, o ataxias. Vean ustedes cómo hay una reflexia, los reflejos tendinosos están prácticamente abolidos, pues no hay una buena respuesta. Pueden estar alterados también, aumentados, pero generalmente están abolidos, justamente por la falla en la conducción eléctrica cerebral. Entonces, eso está dando lugar a que no tengan un buen reflejo como tal. De manera normal debería haber ahí un reflejo tendinoso, ¿no? Es otro caso, una chica, vean ahí cómo está, igual con movimientos involuntarios, no puede mantenerse quieta, tiene todo el tiempo esas contracciones musculares aisladas en este caso. El seguimiento del ojo, vean cómo hace un pequeño nistagmo, ese temblor del ojo, que es involuntario también, se parece mucho a cuando conocimos el albinismo. El ojo hace este nistagmo que se sigue temblando el ojo a pesar de que ya dejó de seguir el objeto que le estamos poniendo enfrente. Si ven sus ojitos, ella no es capaz de mantener la vista bien, sino que cuando hace el movimiento de la cabeza, justamente por el nistagmo que ya conocimos, sigue ese movimiento involuntario, ¿no? Entonces, esas son características clínicas que uno observa no solamente en los priones, también pueden observarse en traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, hipertensiones endocraniales, otros problemas como el que vimos del albinismo, en fin, no es único para los priones, pero sí son parte de la evaluación neurológica que uno hace para poder identificar algunas enfermedades neurológicas, sobre todo si se sospecha algo en particular como esto, ¿no? La primera enfermedad que vamos a revisar rápidamente, no vamos a verla por completo porque no es el caso, lo van a ver ustedes en fisiopatología después o en neurología,
Pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que fue escrita justamente por estos dos médicos, un neuropatólogo alemán, el doctor Creutzfeldt, y el neurólogo alemán, Marie Jakob, que justamente juntos hicieron la descripción clínica de la enfermedad como tal, y fue una de las primeras que se escribió ya como tal, como enfermedad de prión. Recuerden que el Kuru fue una de las primeras que se escribió como enfermedad, pero no se sabía exactamente cuál era la causa. No se había identificado que era una proteína, más bien se supo que era transmitida por algo que infectaba al cerebro, ¿no? En el caso de Creutzfeldt-Jakob, es incurable, igual que todas las demás, invariablemente fatal, igual que todas las demás. Por fortuna no es muy frecuente, uno de cada millón de habitantes en el mundo tiene la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hay la forma esporádica, que no está claro cuál fue la vía de transmisión, generalmente es la oral, por ingesta de carne o derivados animales contaminados con priones. La forma familiar, que es la hereditaria, o la forma adquirida, que es la forma fundamentalmente iatrogénica. Esa adquirida iatrogénica recuerden que es la que provocamos nosotros con procedimientos quirúrgicos o neurológicos invasivos, a través de los cuales, pues, lamentablemente, no tenemos el cuidado de la adecuada esterilización y, en consecuencia, la contaminación de instrumentos médico-quirúrgicos, ¿no? No necesariamente es que al cerebro, sino puede ser por vía oral también, es decir, endoscopios u otros aparatos que hubiesen sido contaminados con priones podrían tener la vía de acceso igual para provocar la enfermedad, pero siempre es por el médico, ¿no? En general, la forma esporádica, que es esta que se hace más bien con la ingesta de carne o de derivados cárnicos contaminados con cerebro o tejido cefalorraquídeo, algo del animal contaminado, es la más frecuente, es decir, cerca del 85% de todos los casos. No hay un factor de riesgo que se puede identificar en la familia, es decir, hay un caso nada más aislado, se hace un mapeo genético y no se encuentran mutaciones en el cromosoma 20 y tampoco en cromosomopatías que tengan que ver con las enfermedades por priones. O sea, no existe un factor de riesgo en la forma familiar. El inicio temprano, generalmente es muy jóvenes y es de larga duración. ¿Cuánto? A veces unos meses o unos años. Largo significa meses o años. A diferencia de Alzheimer, que son décadas, pues aquí son meses o años de duración de la enfermedad. La forma familiar, en cambio, la que ya que sí se ha identificado una afectación genética como tal y por tanto hay una herencia directa, afecta a mayores de 40 años de edad. Afortunadamente no es tan frecuente, 5 a 15% de los casos con transmisión dominante. No hay un factor de riesgo en la forma familiar, es decir, no sabemos exactamente que haya habido otros casos así tan cercanos. Afortunadamente no es muy frecuente. También es de inicio temprano, vemos que es mayor de 40 años y es también de larga duración. Larga duración igual son años para que se desarrolle la enfermedad como tal. Y la iatrogénica, que afortunadamente es la menos frecuente, es menos del 1% de los casos. Se ha observado, por ejemplo, en trasplantes de córnea o de dura madre. A veces se utilizan tejidos cerebrales para poder poner como injertos, en el caso de las meninges, no es raro. Uso de electrodos intracerebrales, fundamentalmente cuando se hacen tratamientos quirúrgicos cerebrales, como resección de tumores, abordajes para hacer algo cerebral, estimulación cerebral profunda, en fin, cualquier cosa que tenga acceso al cerebro o líquido cefalorraquídeo a través de una punción raquídea puede dar lugar a invasiones, en todo caso, al sistema nervioso central y, en consecuencia, a infecciones o a de enfermedad. Hace ya muchos años usaba la hormona de crecimiento que se utilizaba a partir de la pituitaria humana. Hoy en día la hormona de crecimiento que se utiliza ya no es como tal humana, sino que es por recombinación genética. Pero hace algunas décadas se utilizaba de hormona de crecimiento humana. Entonces se observó que como se extraía del cerebro de humanos como tal, a veces esos cerebros tenían enfermedades como los priones y en consecuencia hubo frascos contaminados con priones que dio lugar a que después cuando se utilizaba, aunque se inyectaba por vía intramuscular, por ejemplo, para problemas del desarrollo, hace algunas décadas se utilizó como una terapia también para la disfunción eréctil y para la función sexual, fundamentalmente en hombres, es decir, tiene varias aplicaciones la hormona de crecimiento, pero entonces cuando se observó que había pacientes que se habían contaminado por priones y justamente fue por los preparados que se hacían a partir de estas hormonas de crecimiento humanas que ahora ya no, para evitar eso ya no se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, igual que el Alzheimer, en el caso de los priones, pues vean ustedes cómo el cerebro se encoge sustancialmente, aumentan los espacios entre las circunvoluciones, aumentan las cavidades también hidroaéreas aquí en el cerebro, y eso da lugar a que justamente se acorte
el tejido como tal, el estroma cerebral, hay una atrofia también de la corteza cerebral, justamente por la pérdida neuronal. Casi todas las enfermedades propiones, excepto la insomnio fatal familiar, afecta a la periferia del cerebro, o sea, las vías motoras sensitivas de la corteza. En cambio, el insomnio fatal familiar afecta fundamentalmente al tálamo, a la región central, ¿de acuerdo? Pero todas las demás afectan a la zona superficial periférica del cerebro y por eso es que lo que vemos más bien es que se atrofia como tal la corteza cerebral y se pierde la masa blanca, la sustancia blanca del cerebro que contiene la glía y otras células especializadas para la defensa y el sostén de nuestro cerebro. Son igual imágenes que dan cuenta de cómo se pierde sustancialmente la masa cerebral, hay un encogimiento del tejido cerebral, del volumen cerebral, pues por una pérdida de las neuronas, ¿no? Tanto en humanos como en animales, eso da lugar a que haya un consumo aumentado de nuestros mismos elementos corporales, justamente para el mantenimiento de la alta demanda energética que implica esta destrucción cerebral. Entonces, no es raro que veamos animales o a humanos que aparte de que dejan de comer, pues porque es muy difícil luego ya la deglución o el metabolismo como tal, empiezan a autoconsumirse y entonces vemos animalitos así. En el caso de humanos... Mad cow disease. What is it? Scientifically named bovine spongiform encephalopathy, it is a progressive neurological disease that affects the cow's nervous system. Once infected, the cow's behavior becomes erratic, inability to walk, uncontrolled movements, and lower milk production. Incubation period can be months, even years. There's no known treatment, and the disease is fatal. How do cows get infected? A cow gets infected with the disease if they eat diseased feed, which has abnormal proteins called prions, found in brains, spinal cords, and other parts. These prions cause the degeneration in the brain, giving it a spongy-like appearance. How can it affect us? Humans don't get mad cow disease as such, but they get a variant of it if they eat the diseased cattle tissue. Health officials in the U.S. and elsewhere control such scenarios by periodic sampling and prohibiting cattle parts in feed which may contain prions. Where has it been reported so far? Although the United Kingdom has been most impacted by the mad cow disease so far, the BSE has been reported in many countries around the world. Millions of cattle have been slaughtered, and nearly 200,000 cows have died. Around 200 humans have lost their lives. In the U.S. recently, a cow tested positive for the disease, but the health officials say that the infected cow wasn't designated for meat consumption, and it was an atypical strain of the disease. Bueno, básicamente lo que habla el video que acaban de ver es la reseña general de las enfermedades espongiformes, las enfermedades propiones, y es que en la década de los 80 a los animales, estos como las vacas, los toros, se les alimentaba justamente con los desechos que no se consumían de ellos mismos, o sea, de los rastros, ¿no? Entonces se empezó a observar que cuando los alimentaban, por ejemplo, con el tejido cerebral o con carne contaminada con tejido cerebral de animales propiones, los animales que se alimentaban con eso también desarrollaban la enfermedad propiones. Les contaba yo que en los rastros animales, las patas animales, justamente lo que se empezó a ver es que si se extraía el cerebro y se contaminaba con tejido cerebral o con líquido cefalorraquídeo, la carne de esos animales, también se hacía una contaminación y en consecuencia se podía transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces todo eso llevó a una regulación de la forma del manejo de la carne en los rastros y sobre todo de no alimentar a los animales con los restos de carne que habían sobrado, que ya no se iban a utilizar, que se habían echado a perder, que se habían lastimado, en fin, ¿no? Ya no se hace eso justamente para evitar la propagación de los priores, ¿no? Este caso que van a ver ahora es un hombre con una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ya terminal, después de algunos meses, casi un año de enfermedad, lo van a ver completamente consumido, ya no está en sí, si lo observan, está con una alimentación a través de la nariz, una sonda nasogástrica que llega al estómago para pasar en nutrientes, esta que vemos aquí, está postrado con movimientos involuntarios, ya no está respondiendo para sí mismo, está prácticamente en etapa terminal, pronto va a alcanzar el tálamo o hipotálamo y va a caer en paro cardiorrespiratorio y va a ser irreversible, ya no se mueve, y si ven ustedes tiene las contracciones musculares involuntarias continuas, ya esta posición que tiene la mano, el cuerpo, da cuenta de que está con problemas de la corteza cerebral, es una decorticación, la pérdida pues, de la corteza cerebral. Son casos de Oriente Medio, donde también dio estragos terribles esta enfermedad, igual que Europa hace algunas décadas, ¿no? Ya tiene ahí un pañal, ya tiene incontinencia urinaria, fecal,
A pesar de eso tiene ahí una sonda vesical. Si podemos ver, ustedes aquí, la manguera esta viene de la sonda de la vejiga urinaria para evitar que se esté orinando a cada rato el pañal. Y sin embargo, pues usted tiene aquí el pañal porque tampoco controla el esfínter anal, ¿no? Entonces vean cómo está todo el tiempo contrayéndose, está todo el tiempo así en esas contracciones como si fueran calambres, más bien son descargas eléctricas anormales, tipo convulsivas, y ya son etapas terminales. Pronto, insisto, va a caer en paro cardiorrespiratorio, que además son irreversibles porque se ha destruido el cerebro y el centro que controla todo aquello de la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, el mantenimiento osmótico, y por tanto no regulan su presión arterial ni tampoco nada de su cuerpo, y es muy difícil sacarlos de eso, sino es que es imposible. La muerte pues es inevitable en esas condiciones, ¿no? Entonces, lamentablemente es lo que hay que esperar. No queda otra más que esperar a que ocurra el deceso final del paciente en esos casos, ¿no? No hay una cura y solamente se le dan medicamentos que alivien el dolor o que mantengan el cuerpo sin contracciones para que no tenga rabdomiólisis, en fin, puros paliativos, pues, para que sea más llevadero, ¿no? Es otro caso, la mujer que a pesar de que ya está inconsciente, vean cómo a pesar de la inconsciencia tiene esos movimientos involuntarios, contracciones completas, continuas, ya está intubada, ya no ventila sola, requiere de apoyo ventilatorio, y a pesar de eso sigue con movimientos involuntarios por las contracciones musculares, las mioclonías de las que hablaba yo, justamente por la afectación de la corteza motora, ya se destruyó por completo. Entonces la descarga eléctrica cerebral es anormal, no hay una comunicación adecuada, no es raro que tenga crisis convulsivas, ya sea parciales o generalizadas, y así es como termina finalmente la vida de estas pobres personas, ¿no? En condiciones muy, muy malas, siempre nada más tratando de aminorar las condiciones en las que están en los últimos momentos de la vida, ¿no? Que lamentablemente dura meses o hasta en algunos casos algunos años, ¿no? Pero meses sí, sin que se pueda hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, lamentablemente ese es el desenlace final. No hay, insisto, una cura y van a llegar finalmente todos por igual a eso, ¿no? A la muerte que es inevitable en esos casos. Ahora, como se están destruyendo el tejido cerebral y los peones se están depositando, se parece mucho a la enfermedad de Alzheimer en el sentido de que se depositan proteínas normales que además han perdido la estructura tridimensional, o sea, eran alfa helicoides y se han convertido en láminas beta, ¿no? Entonces, estas proteínas lámina beta que se están ahora polimerizando son insolubles y van destruyendo la masa cerebral, dando lugar en este caso a estas estructuras histopatológicas de grandes huecos, como grandes hoyos, que justamente da la idea de que es una esponja de mar, por eso es una espongiforme, ¿no? La otra enfermedad que se parece mucho, de todas ellas se parecen mucho, la de German-Strauss-Schenker, también fue escrita por estos tres caballeros, dos neurólogos, un neuropatólogo, que hicieron una descripción histopatológica interesante sobre la enfermedad. Se parece mucho a Creutzfeldt-Jakob, o sea, tienen muchas semejanzas. Tan solo son diferencias en cuanto a la estructura del prión como tal. Hay aminoácidos que se sustituyen en una, que no se sustituyen en la otra, y eso da lugar a que la proteína, aunque es la misma proteína, el cambio en la secuencia de aminoácidos hace que dé una manifestación clínica diferente. En este caso, German-Strauss-Schenker da una neuropatía un poco más severa en el sentido de la destrucción cerebral. Es un cerebro de esta enfermedad que, si vieron el cerebro anterior, pues no tenía tanta destrucción como tal. En cambio, este sí está prácticamente destruido, ¿no? No vemos prácticamente nada de corteza cerebral. Vean cómo están completamente atrofiado el cerebro, ya ni siquiera aparece cerebro como tal, ¿no? Es muy rara, afortunadamente es más rara que la otra, generalmente es familiar, es hereditaria, también es una de las neuropatías espongiformes. En general empieza entre los 25 años si es muy temprano o 50 años si es tardío, y dura entre 13 meses y 13 años de edad, una media más o menos de 5 a 6 años, ¿no? Esta se ha asociado con un cambio en el codón 102 que cambia de prolina a leucina en el cromosoma 20, por eso he decidido que depende de la secuencia del aminoácido que esté afectada. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos las hemoglobinopatías, el cambio de una base nitrogenada que da lugar al cambio de un aminoácido también hace que sea una proteína dura, ¿no? Aquí es igual, simplemente cambio de prolina a leucina hace que la proteína prión ya no sea la proteína que nos protege, que señaliza a la neurona, sino que se va a polimerizar como tal, y esa sí está igual hereditaria. Casi no se han descrito
formas adquiridas ni tampoco iatrogénicas. Más bien es de la forma hereditaria, ¿no? En cambio, Creutzfeldt-Jakob sí tiene las tres formas, tanto la adquirida como la esporádica. Aquí es generalmente familiar. Es muy raro que sea de otra forma de transmisión. Empieza con disartia, problemas para la articulación de las palabras, que es lenta y progresiva. Pues, poco a poco vamos viendo cómo no pueden articular una palabra. En lugar de decir, por ejemplo, signos y síntomas, dicen signos y síntomas. No tienen facilidad para mencionar, para articular palabras. Les cuesta mucho trabajo, tienen que pensarlo mucho para poder decir una palabra, ¿no? También es una demencia progresiva, lenta, con depósitos de placas proteicas, fundamentalmente priones, en la masa cerebral. Al final de todo esto que vamos a conocer hoy de los priones, vamos a ver que existe una sinergia, una asociación maligna entre proteínas que de por sí se están depositando, como la proteína amiloide beta, que a partir de los 20 años depositamos, con los priones. Y entonces eso da lugar a que se multiplique, se prolifere más la placa neurítica y además la placa priónica, y en consecuencia la destrucción cerebral, ¿no? Por eso es que son depósitos de placas proteicas, fundamentalmente priones, pero también amiloideas, ¿no? Y el tercer modelo de enfermedad, que es el insomnio fatal familiar, es terrible. Este es autosómico dominante, muy raro. Este es completamente hereditario, ¿no? Aunque se han descrito formas raras adquiridas, generalmente es hereditario. Es una degeneración que, a diferencia de las otras dos que hemos visto, afecta al centro respiratorio, al tálamo, y se da entre los 20 a 32 años con una media de 49, con una muerte en más o menos de 15 meses cuando más, ¿no? Entre 7 y 30 meses más o menos, pero 15 meses cuando más. Al final de cuentas, como se afecta el tálamo y el centro respiratorio, el centro de control del ciclo sueño-vigilia, al final de cuentas la muerte ocurre por un coma profundo, después de mucho tiempo de no poder dormir, está con una fatiga intensa, severa. La muerte sobreviene justamente por eso, por fatiga severa y en consecuencia por un coma profundo que lo lleva a un paro cardiorrespiratorio que es irreversible. Mientras esto ocurre, el sujeto está sufriendo porque no puede dormir, está angustiado, está muy cansado, no tiene apetito y si lo tiene le da muchas náuseas o vómito, entonces es terrible la enfermedad. Si ven ustedes, aquí está el insomnio fatal familiar, en el caso de la izquierda, hay agregados también de proteínas, esto que está marcando con las flechitas. En cambio, la Creutzfeldt-Jakob, que es la primera que vimos, vean cómo afecta fundamentalmente la zona cortical, los puntitos rojos, son las zonas de depósito amiloideo y proteína prión, que están fundamentalmente a nivel de la corteza y casi no en el tálamo. Por eso van de arriba hacia abajo, ¿no? Van afectando la zona motora, la zona cortical motora, sensorial, y por eso vemos ataxia, apraxia y diversas formas de fallas motoras, ¿no? Trastornos del lenguaje, trastornos del movimiento, mioclonías. En cambio, en el otro, en la enfermedad de insomnio fatal familiar, los puntos morados que están en la corteza casi no lo son y están más bien limitados hacia la zona central del tálamo. Por eso es que se afecta más bien la memoria, en el caso del hipocampo, o el centro respiratorio, el centro de sueño, de ciclo vigilia, o sea, las estructuras que tienen que ver con la reparación, la regeneración, y va del centro hacia afuera, ¿no? Por eso es que también es mucho más severa la enfermedad, ¿no? Es un insomnio de sello intratable, lento, progresivo, irreversible, no hay tampoco una cura. También debuta con alteraciones mentales, evidentemente, porque hay también afectaciones en la corteza motora y sensorial. También observamos la ataxia, trastornos de esfínteres, sudoración intensa, hipertermia, hipertensión o hipotensión, porque se está afectando justamente esta zona central, ¿no? Esta que está marcada aquí en el cerebro, que es la zona del tálamo, que controla prácticamente todo nuestro cuerpo, ¿no? Ahí está la tarjeta madre, que se encarga de revisar nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el control de la temperatura, todo se está regulando ahí, absolutamente todo, ¿no? Entonces no es raro que tengan problemas de osmolaridad, de trastornos hidroelectrolíticos, porque algo está fallando ahí que no se está controlando, ¿no? Hay dos manifestaciones interesantes. Hace tiempo se llamaba la agritmia excitata, que significa agritmia excitada, que justamente es esta manifestación clínica de delirium tremens, que ya se acordarán ustedes que lo conocimos cuando vimos el alcoholismo, se acuerdan ustedes que hablábamos de las mioclonías y en consecuencia de la rhabdomiólisis.
ese delirio tremendo que le da a los pacientes que tienen síndrome de supresión alcohólica. Bueno, aquí también se da, en el caso de esta enfermedad también se da un delirium tremens, justamente como si estuvieran intoxicados. No es raro que tengan contracciones violentas musculares, con crisis convulsivas, alucinaciones de todo tipo, visuales, auditivas, táctiles, en fin, ¿no? Olfativas. Hay otra manifestación clínica que se llama la corea de Morvan, que son contracciones clónicas musculares. Hay dos tipos, si es lenta, es gesticulatoria, como si hicieran gestos, o brusca, que son las francas mioclonías que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Y por supuesto, lo que destaca en la agripnia excitata es el insomnio fatal, ¿no? Que es justamente lo que da el nombre de la enfermedad, en donde el paciente empieza a tener problemas para conciliar el sueño, y si lo concilia es un sueño muy superficial que se despierta francamente fácilmente y no se puede volver a dormir, está muy angustiado, como si estuviera lúcido pero fatigado, así está el insomnio fatal, ¿no? Y cada vez es peor, conforme avanza el tiempo y la enfermedad, el insomnio cada vez va a ser más intenso, más severo, hasta que llegue el punto en que ya no duermen absolutamente nada y van a estar tan fatigados que invariablemente algún día van a caer en coma profundo después de la fatiga, ¿no? Exacto, estas son las zonas que se afectan, justamente que estábamos hablando, ¿no? Como afecta a la región central del tálamo como tal, la región del tallo cerebral, vean todo lo que se va a afectar. Aquí está el tálamo, que justamente controla la zona amarilla, que controla prácticamente todo nuestro cuerpo. La avénula, que si se acuerdan ustedes, bueno, no sé si él la mencionaba, la avénula, esta zona de la avenular controla también las emociones y la percepción sensorial periférica de nosotros. La glándula pineal, que ya la conocimos ahora que vimos algunos metabolismos de aminoácidos, justamente donde se regula el ciclo circadiano, ¿se acuerdan? Aquí se produce la melatonina, que hace que todo nuestro cuerpo funcione de forma adecuada por el ciclo circadiano como tal, y todas las estructuras alrededor de esta estructura central que controlan lo que es siglo, ¿no? Todo lo demás de nuestro cuerpo es nuestra tarjeta madre, la parte central de nuestro cuerpo, que va a dar lugar a que funcionemos como humanos tal cual, ¿no? Esa es la mioclonía que se sigue, ¿no? Vean cómo son contracciones musculares violentas. No puede evitarlo, se está contrayendo todo el tiempo. Vean cómo se contrae violentamente, ¿no? Les provoca mucho dolor. Han sido descritas fracturas de huesos por la contracción violenta muscular. También rhabdomiólisis. Aquí está aislada a un solo brazo y no puede evitarlo, no, ni siquiera necesita de estímulo, ¿no? Sino espontáneamente se está contrayendo todo el tiempo sin querer su brazo, ¿no? Y así como su brazo, su pierna, a veces todo el cuerpo, y parece una crisis convulsiva, pero más bien son mioclonías, ¿no? Es parte de la mioclonía que se da también en esas enfermedades, ¿no? En esta disfunción fetal familiar es mucho más notoria, pero en las demás también se da por la afectación de la corteza motora, ¿no? Este trabajo es muy interesante, es de 2006, y es justamente de una familia que estaba estudiando por insomnio fetal familiar. Aquí está antes de que se diagnosticara como tal, no había la manifestación clínica en uno de los integrantes de la familia, un hombre muy joven. Aquí está el caso control, como tal, un cerebro sano. 13 meses antes del diagnóstico como tal, de que empezara con las manifestaciones clínicas, muy joven. Esta era la imagen por emisión de positrones. Todo lo que ven ustedes amarillo significa la actividad cerebral con una glucosa que se marca radioactivamente. Entonces vean ustedes cómo estaba la actividad cerebral, la corteza perfectamente bien. Aquí en la zona central, donde están las flechas, que es en la región talámica, estaba funcionando bien. De pronto, a los 7 meses después de que se da el diagnóstico, que empiezan las manifestaciones clínicas del insomnio fetal familiar, vean cómo la actividad cerebral disminuye sustancialmente a nivel cortical, pero a nivel del tálamo y el hipotálamo, la región central como tal, del tallo cerebral, prácticamente está abolida, ¿no? De tal suerte que la función cerebral aquí a nivel talámico, a nivel central, está prácticamente disminuida, no está completamente abolida, pero sí disminuye sustancialmente, que ya está dando cuenta de la destrucción de esta zona, ¿no? De la zona central del cerebro. A partir de este punto, los 7 meses de diagnóstico, a partir de este punto le quedan algunos meses más para que la destrucción sea tal que ya no va a haber actividad acá y en consecuencia va a empezar a tener todas las manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar, ¿no? Fundamentalmente la pérdida de la coordinación motora y la pérdida del sueño, el problema de la hipertensión o hipotensión, taquicardia o bradicardia y eventualmente la muerte por cualquiera de esas complicaciones, ¿no? Que es muy, muy interesante. Igual es una imagen de otro caso que fue publicado en el 99,
de un paciente con insomnio familiar y que se comparaban las imágenes de estos pacientes con sujetos octogenarios o nonagenarios, pensando en que, bueno, también por edad, alguien de 80, 90 años, pues podría tener de pronto fallas cerebrales que se parecieran a esa enfermedad familiar, ¿no? Pues no, porque a pesar de que tienen 80, 90 años, vean como la media de la actividad cerebral, igual por emisión de positrones, todo eso que ven ustedes café es la actividad cerebral que está bien en la corteza, aquí está a nivel central del tallo cerebral, en cambio el insomnio familiar, aunque mantiene la actividad periférica, pues a nivel central, en la región del tallo cerebral, igual está prácticamente abolida, ¿no? Entonces se da cuenta como en el caso en particular de esta enfermedad de insomnio familiar, la afectación es más bien a nivel del tallo cerebral y no tanto en la corteza, ¿no? Por eso empieza del centro hacia afuera. Las demás empiezan de la periferia hacia el centro. Cuando alcanzan aquí la región del tallo, es la muerte. Esta empieza del centro hacia afuera y por eso también suelen durar menos tiempo, ¿no? Igual, este es un artículo interesante en 99. Vean cómo aquí están los controles en las regiones anteroventral, mediodorsal, ventrolateral del cerebro, justamente cercano al tallo cerebral. Y en cambio, en el Creutzfeldt-Jakob no solamente destaca la pérdida de las neuronas, vean cómo hay menos células en la BEH, y más aún los depósitos de proteínas anormales, estas fibras que se ven aquí como que parecen como estrellas, son proteínas anormales, fundamentalmente priores y amiloideas, que están aumentadas comparado con el control. Aquí no hay, aquí está lleno de eso, ¿no? Aquí no hay, aquí está lleno de eso, ¿no? Entonces, el depósito de proteínas que ha ido sustituyendo las neuronas a las células como tal es importante y, por tanto, se van perdiendo también las neuronas especializadas para todo aquello que estamos controlando en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Dudas, chicos, de Creutzfeldt-Jakob y German-Strahl-Schenker? No, doctor, todo claro. ¿No? Bueno, ¿sigo? Por el momento, no, doctor, gracias. Ok, sigo entonces. Finalmente, una de las primeras enfermedades populares que fueron descritas, que es la del Kuru. Esta se describió en esta tribu de Papúa, en Nueva Guinea, y justamente es muy interesante porque es la tribu Kuru. Es una tribu que era muy, muy agresiva. Desde hace ya muchos cientos de años se habían descrito esta tribu como una tribu muy agresiva, que todo aquel visitante que llegaba a sus fronteras, a sus aguas, era inmediatamente devorado, es decir, eran caníbales. Y hasta que antes que Daniel Carton, hubo un naturalista que llegó y hizo las primeras descripciones de enfermedades en esa tribu, pero Daniel Carton, un médico que ya falleció, fue muy valiente y se atrevió a llegar para convencer a la población de que primero no se lo comieran y segundo que lo que estaban ellos viendo era una enfermedad que no era normal, porque hasta ese momento el Kuru como tal, que significa temblor, la comunidad lo tomaba como que era un toque divino, algo así, no lo veían como una enfermedad. Entonces en el 57 hace la descripción amplia del Kuru, le convence a la población de Papúa de que es una enfermedad y que no es normal, demuestra que no es hereditario y propone que es causado por un virus lento. Recuerden que todavía no había descrito la proteína como tal. En ese momento no se sabía exactamente qué la provocaba, pero el doctor Carton ya estaba convencido de que era algo infeccioso y pensaba que era un virus lento, ¿no? Eso le valió el premio Nobel de Medicina en el 76, justamente por el nuevo mecanismo de origen y diseminación de enfermedades infecciosas, que hasta ese momento se creía que era alguna partícula viral, ¿no? Entonces la describe este doctor Carton entre 53 y 59, se da cuenta que es 8 veces más grande, más presente en mujeres y en niños, y era muy interesante eso. La incubación iba de 5 a 20 años, más o menos con una media de 14, con latencia de 40, con un estadio clínico más o menos de 12 meses, ¿no? Era de las enfermedades las más lentas de los priones, pero que finalmente iban deteriorando lenta y progresivamente al sujeto hasta que, igual que todos los demás priones, morían por falla cardiorrespiratoria o por falla múltiple, ¿no? Estas son algunas imágenes justamente tomadas de las publicaciones del doctor Carton, cuando llega a Papúa Nueva Guinea, que convence a la población de que los dejen estudiar a los enfermos y convence a los habitantes de la isla diciéndoles que no es normal y que algo está mal en lo que están haciendo, por eso es que se da eso, ¿no? Reports started to emerge of a mysterious brain disorder affecting only the Foray people of the Eastern Highlands. Its victims described as trembling,
laughing, falling over. The first reports about Kuru in the general literature came from anthropologists describing Kuru as a psychosomatic disease. Some kind of reaction to the change in their world with the advent of the Australian administration. Fíjense que el doctor Carlton observó que era en niños y en mujeres fundamentalmente, ¿no? Los hombres casi no, pero sí niños y mujeres. Y lo interesante de esta observación es que una vez que se comían a otra tribu o había el canibalismo, la masa magra, la masa muscular estaba destinada a los hombres porque les proveía de energía. Y el cerebro y los tejidos blandos como tal, la médula espinal, se la dejaban a los niños y a las mujeres porque creían que esa grasa era favorable para ellos, para su desarrollo. De tal manera que los hombres casi no desarrollaban el kuru, por lo que están viendo ustedes acá, justamente que se comían al músculo los hombres. En cambio, las mujeres y los niños se alimentaban del cerebro. Eso fue un hallazgo interesante que hizo el doctor Carlton, asumiendo que algo estaba en el cerebro y que seguramente era un virus, que decía él, un virus lento, porque era muy lenta la enfermedad, muchos años, que daba lugar a que se infectaran. Entonces convenció a la tribu de que primero dejaran el canibalismo de lado, ¿no? Y segundo, que sobre todo no tocaran el cerebro de animales o de gente que habían matado, ¿no? Es decir, algo en el cerebro los estaba enfermando, ¿no? Entonces, esta descripción es muy interesante porque, a pesar de que todavía no se habían descrito los priones como tal, no se habían logrado identificar como la proteína normal que provocaba la infección, ya el doctor Carlton había hecho la observación de que estaba en el sistema nervioso central, fundamentalmente en el cerebro, ¿no? En fin, ese no soy yo, cualquier semejanza con la realidad es media casualidad, no soy yo ese caballero. Yo nunca he estado en la tribu de Papúa Nueva Guinea, lo juro. Ese es el gen que codifica para la proteína prion, y de hecho aquí está los sitios de glicosilación, una secuencia señal anclada a una ancla glicosifosfatino-citol que está anclada justamente a la membrana. Esta es justamente como tal toda la región de la proteína priónica, ¿no? Y las mutaciones que se han descrito ya bien identificadas en el caso de las formas familiares. Aquí están, por ejemplo, la German-Stahl-Schenker, que están las regiones de las secuencias que están bien identificadas de aminoácidos que están fallado como tal. La Creutzfeldt-Jakob familiar, el insomnio fatal familiar, que ya también está bien descrito la región del gen que está mutado, y otras mutaciones de proteína prion que no son clasificadas ni en German-Stahl-Schenker ni en Creutzfeldt-Jakob, que podrían ser en todo caso variaciones sobre la misma enfermedad, ¿no? Pero entonces ya está bien descrito en la actualidad las mutaciones genéticas que dan lugar a fallas en la síntesis de una proteína que en consecuencia hace que se hagan mal las proteínas, ¿no? Ahora, de manera normal, nuestras proteínas priones que están acá, la PRP, la PRPC, se recicla, es decir, estamos todo el tiempo poniendo proteínas priones en la superficie de la neurona, porque recuerden que dirige el crecimiento neurítico, nos defiende contra muchas cosas, tiene una función de señalización, en fin, ¿no? De tal manera que se activa la transcripción del gen de la PRP, que secreta entonces el RNA, que da lugar a la proteína prion y se está reciclando. Eso es lo normal en nosotros. Pero de pronto, cuando hay la forma infecciosa, de pronto el contacto con la proteína prion anormal, la ASC, la SCRAPI, hace entonces que esta síntesis de proteínas se vea alterada. Y proteínas priones normales de pronto empiecen a formarse como proteínas prion anormal. ¿Cómo le hace una proteína extraña para cambiar la estructura tridimensional de proteínas sanas? Es un misterio, todavía no sabemos cómo ocurre eso, ¿de acuerdo? Esa es parte del misterio. La cosa es que se cree que actúa como un virus como tal, por eso la descripción de Dr. Carlton de virus lentos era muy apropiada, porque se cree que actúa como un virus como tal, como si fuera un virino, que en todo caso altera el material genético, fundamentalmente post-transcripción, que da lugar a una replicación anormal y en consecuencia proteínas priones sanas que luego se empiezan a formar anormalmente. Hasta ahí está más o menos comprensible cómo podría ser el mecanismo, conste que son hipótesis, no está claro todavía, pero podría ser el mecanismo a través del cual una proteína cambia la estructura del genoma de nosotros como si fuera un virus, ¿no? La cosa es que la proteína prion sana, cuando entra en contacto con el prion anormal, empieza a haber este cambio de proteína sana prion, hasta que se da entonces una rápida
replicación, como si fuera un virus de las proteínas anormales que se van polimerizando y hacen conglomerados de proteínas insolubles en el cerebro que van destruyendo toda la masa cerebral, ¿no? Se ha hipotetizado, ese es un artículo de 2005 que buscaba entender cómo ocurría esta polimerización. Se ha pensado que la semejanza estructural de los residuos de aminoácidos, como algunos residuos de aminoácidos que están terminales en las proteínas prion, podrían ser los responsables para que se haga el polímero. No está claro cómo la hace esta proteína todavía para polimerizarse. Se cree que podría ser por interacciones débiles entre residuos de aminoácidos, la región variable de los aminoácidos, que da lugar a que los aminoácidos como tal se polimericen. Insisto, es una hipótesis, no está todavía comprobado. Y más aún, se ha pensado que tiene que ver también con una falla en proteínas chaperonas, o sea, proteínas que si se acuerdan ustedes, ayudan al plegamiento peptídico. De tal manera que este es el sujeto sano que se expone al prion y que aunque hay una propagación y fragmentación, sí hay una proteína nativa bien plegada. En cambio, cuando hay fallas en proteínas chaperonas, por ejemplo, aquí está una deficiencia de un complejo de proteínas asociadas al ribosoma, de pronto se da la formación del prion y una falla en el plegamiento, igual que otras proteínas chaperonas como este modelo de abajo, ¿no? El SSB o el de arriba, el RAC, son proteínas asociadas a chaperonas, ¿no? Entonces se cree que de alguna forma también están implicadas las proteínas pequeñas chaperonas que ayudan al plegamiento peptídico. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hace la proteína prion anormal para cambiar toda la estructura de las demás proteínas? Insisto, es un misterio, ¿no? La cosa es que la proteína prion PRPSC, perdón, la SCAPI, la normal, vean cómo de pronto empieza a polimerizar hasta que llega al límite letal, tal que es tanto que empieza a destruir las neuronas y todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Como si fuera un estado tóxico. Y entonces esta proteína prion normal, que de pronto pierde su estructura tridimensional, la estructura de plicatura, o sea, se desnaturaliza parcialmente, y luego cambia de alfa helicoides a láminas beta. Ahí empieza la iniciación para entonces dar lugar a la oligomerización y luego la polimerización, que es irreversible, ¿no? En la medida que se están polimerizando esas proteínas prion, cada una de esas son proteínas priones que se están polimerizando, van formando esos agregados enormes de proteínas que empiezan a destruir por completo todo a su alrededor, ¿no? Entonces, insisto, todavía es un misterio, no sabemos cómo ocurre esto. Hasta el año pasado, no sé, no me he actualizado, pero hasta el año pasado el Instituto Cajal en España ofrecía 1 millón de euros a quien pudiera describir exactamente con precisión cómo es que ocurrió este mecanismo, que sigue siendo un misterio para nosotros, cómo es que una proteína lo hace, ¿no? Y están implicadas otras vías metabólicas, como los receptores de insulina, en donde entonces vemos cómo esos receptores de insulina también se ven afectados para el metabolismo de la glucosa en la neurona. Recuerden que es fundamental el metabolismo de la glucosa en la neurona, ¿no? Entonces, la proteína prion anormal baja sustancialmente el metabolismo cerebral y eso también lleva a una falla cerebral importante, una falla neuronal con la muerte finalmente, ¿no? Que hace que se degraden otras proteínas para poder sobrevivir la neurona. Se parece mucho a Alzheimer en ese sentido, ¿no? Mucho, me está puesto que es parte de la vesiculación para no abrumarlos. Pero el punto es que de pronto esas proteínas priones anormales no solamente se están depositando aquí, vean ustedes, en la superficie de la neurona, sino que se vesiculan hacia el interior. El protosoma intenta destruirlas, pero como son agregados insolubles, no logra despolimerizarla y en consecuencia falla el protosoma para la regulación el control de calidad como tal. Así como está ocurriendo esta agregación de proteínas dentro de la neurona, igual está ocurriendo en el exterior y con otras células como la microglia, que no logra tampoco acabar con esas fibras enormes a nivel cerebral, ¿no? Son coches histológicos de diferentes formas de prion y en todas ellas destaca justamente la encefalopatía espongiforme que vamos a ver, ¿no? Y ahora, muy recientemente, se ha descrito el filamento como tal. Hemos podido ver el filamento de proteína prion. Esas flechas que también ustedes allá son los filamentos de proteína prion que se están agregando. Ahí está un acercamiento con oro coloidal. Y vean ustedes como aquí están justamente esas fibras que se han marcando acá. Esas fibras de acá son justamente en el exterior e interior de la neurona. Las fibras como tal de proteína prion que se van agregando, ¿no? Que ahora ya hemos podido ver inclusive por micrografía electrónica de alta densidad. Hemos podido ver esta fibra como tal, aquí un acercamiento, que se cree que hacen esos filamentos largos como si fueran varillas, ¿no? Se parece mucho a las hemoglobinopatías de células falciformes, ¿no? Filamentos de varillas largos, rígidos, insolubles,
que van a irse depositando y cada vez más hasta que llegan a destruir por completo el tejido vecino y dentro y fuera de la célula, ¿no? Inclusive vean ustedes como si hacemos un corte, esos filamentos se van torciendo entre sí, o se van formando verdaderos mecates como tal de proteínas duras, ¿no? Fibrosas. Ahí está un acercamiento de cómo se vería el filamento de proteínas prion, que cada una de ellas con lámina beta que se ha polimerizado así, formando estos largos filamentos de proteína tanto fuera como dentro de la neurona, ¿no? Entonces, insisto, todavía no sabemos cómo es que ocurre este mecanismo. Son trabajos muy recientes de hace apenas unos años que están tratando de describir cómo es que se da la interacción entre los residuos de aminoácidos aquí de una proteína prion con la otra para que dé lugar entonces a esos anclajes como tal de proteínas con proteínas con proteínas que van formando largos filamentos insolubles, ¿no? Hasta que lleguen a hacer esto, ¿no? La polimerización es sumamente rápida. Ocurre más o menos del orden de 100 nanosegundos. Aquí en 100 nanosegundos tenemos ya un polímero importante, ¿no? Para tener más o menos una idea, un nanosegundo equivale a una millonésima parte de segundo, o sea, 100 nanosegundos son 1 por 10 a la menos 7 segundos, ¿no? O sea, en menos de un segundo ya tenemos un polímero de proteínas anormales, ¿no? Que si ven eso, entonces, podríamos tener una conversión espontánea, de pronto en las neuritas, en el cuerpo neuronal como tal, una pérdida de la proteína prion normal que pasa entonces a una prion anormal, que lleva entonces este depósito dentro de la célula y fuera de la célula, mutaciones, infecciones asociadas a otras enfermedades que llevan a la muerte celular, por ejemplo el Alzheimer, si se conjuga, pues está perdida la cosa. Todo eso lleva finalmente a la muerte celular, ¿no? Ya está bien descrito, pues, que la proteína prion, una vez que se adquiere, invariablemente va a provocar destrucción cerebral, y si ya había una encefalopatía previa, como la enfermedad de Alzheimer, pues la pérdida neuronal y por tanto la falla neuronal va a ser todavía peor, ¿no? Fíjense, estos son cultivos de neuronas primarias, cosas que son cultivos, y va de 0 a 120 minutos. Cuando ponen aquí, en este cultivo ponen aquí proteínas prion, a los 10 minutos empieza a haber polimerizaciones, no solamente donde la pusieron, sino en otros lados alrededor. Vean cómo aquí ya empieza a haber polimerizaciones, ¿no? Y así como acá, a los 20 minutos, 30, 40, 50, hasta los 120 minutos, vean ustedes acá, a la hora y media, ya está prácticamente invadido el cultivo de proteínas anormal, ¿no? Filamentos de proteína normal. Es sumamente rápida la propagación, es increíble que, a pesar de la rapidez de la propagación, pues el sujeto dure algunos años todavía con vida, ¿no? Ahí está la corteza cerebral normal. Todo esto que ven ustedes acá es un corte histológico con un aumento pequeñito de corteza cerebral, y todo esto que ven ustedes acá como puntitos morados son los cuerpos neuronales, los núcleos neuronales como tal, una adición de hematoxina y eosina. Todo el estroma se ve en rosadito más claro, algunas zonas que inclusive se van a distinguir algunas neuronas con sus dendritas como tal, ¿no? Y de pronto cuando vemos las encefalopatías espongiformes, vemos estos agregados de huecos como tal, ¿no? Estos huecos enormes que se empiezan a formar, que da lugar a la descripción histopatológica de tipo esponja, como si fuera una esponja. Destaca mucho en las enfermedades por priones, que es una descripción histopatológica importante, ¿no? De encefalopatía espongiforme. Y es un acercamiento de una micrografía electrónica de un filamento como tal de proteínas prion. Vean cómo se hacen esas estrellas que van creciendo como tal y como polímeros que se van agregando de proteínas prion, ¿no? Ahí está más cerca también, igual como oro coloidal, estos puntos negros son oro coloidal, y vemos los filamentos de proteína prion como tal que se están formando ahí como varillas rígidas, ¿no? Alrededor de las neuritas, aquí está una neurita como tal, vean como alrededor de las neuritas igual se ha pintado acá proteínas prion, y se forman esos agregados que pronto empiezan a destruir, no solamente se agregan, sino que empiezan a destruir la neurita como tal hasta que ya no dejan nada del contacto neuronal, ¿no? E inclusive, decir que se asocia con otras proteínas, porque si piensan esas imágenes, vean cómo aquí está la proteína prion pintada, aquí está la proteína amiloide beta. Entonces, cuando la ponen junto a la prion con la amiloide beta, se hace este empalme, o sea, comparten el espacio la proteína prion en rojo con la proteína amiloide beta en verde, comparten el espacio, pues se pone amarillo, ¿no? Lo cual significa que la proteína prion de pronto ocupa también la polimerización de otras proteínas como las amiloideas o como la proteína tau para poder polimerizarse y en todo caso hacer una sinergia, ¿no? Como tal. En general, todas las encefalopatías por priones destacan justamente estos huecos como tal de las encefalopatías espongiformes, que de tejido normal cerebral, todas vean el Kuru, las otras formas de priones como la de German Stahl-Schenker o la Creutzfeldt-Jakob, tienen estos huecos enormes que parecen
como si fueran esponjas, ¿no? En fin, ¿dudas, chicos? ¿No? Doctor. Bueno. Pues con eso terminamos de ver fallas en la estructura tridimensional de las proteínas, fallas en el plegamiento proteico peptídico, y mañana empezamos a ver enzimas y coenzimas, por favor. Revisen, por favor, esos aspectos básicos de la fisicoquímica de las enzimas. Vamos a ver el concepto de sistema enzimático, la primera y segunda ley de termodinámica, algo de termodinámica para poder entender la cinética enzimática como tal. Y ya prácticamente estamos terminando el segundo bloque del temario para empezar a ver ya pronto el metabolismo. Entonces, no hay más dudas ni comentarios. Mi foto, chicos. Mi foto, recuerdo. Hola, Gaby. Hola, José Luis, Marifer. Hola, José Ángel, Juanito, Daniela, Normita, Julio César. Qué gusto verlos. Va mi foto. Ah, hola, David. Gracias. Va mi foto. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, igualmente, doctor, que tenga bonita tarde. Igual ustedes. Gracias. Cuídense mucho.